Las brujas de Salem. Una de las historias más perturbadoras y macabras es la de las brujas de Salem, ya que al menos 200 personas de un pequeño pueblo ubicado en Massachusetts fueron acusadas de ser malvadas brujas. Todo comenzó cuando un grupo de jovencitas se reunían para escuchar las fantásticas historias de las Indias occidentales que les contaba Tituba, la esclava traída desde Venezuela, del reverendo de Salem, Samuel Pérez. Los relatos de Tituba impresionaron a las más jóvenes del grupo, la hija del reverendo, Elizabeth, de 9 años, y a su sobrina, Abigail Williams, de 11. Esta niñera tenía unas costumbres distintas y se dedicaba a hacer sacrilegios. A una de las niñas, jugando, intentó leerle el futuro sobre un espejo y parece que a esta no le gustó mucho lo que le dijo. Le vaticinó un mal futuro y le dijo que no veía un buen marido para ella, algo que la hija del cura no toleró. La joven venezolana fue interrogada y decidió confesar. Pensaba que quizá la perdonarían, pero acabó fatal. La acusan y ella, para salvar a su marido, acusa a otras 2 personas. Una era una señora de 80 años que estaba enferma y no era muy beata, y la otra, una indigente que estaba embarazada y no sabía quién era el padre de su hijo. Así fue el comienzo de la casa de brujas en Salem, el detonante de todo. Lo que causó una preocupación social y una gran presión por parte de la gente. Las involucradas empezaron a sufrir ataques con sollozos y convulsiones. Ambas desafiaron al mundo de los adultos con su actitud desobediente, anárquica e insubordinada, llegando a unos extremos inimaginables en la mente de un severo reverendo. Y sus ataques histéricos sirvieron de inspiración a las chicas de más edad. Ann Putnam, Elizabeth Hubbard, Mary Walcott, Mary Warren, Elizabeth Proctor, Mercy Lewis, Susan Sheldon y Elizabeth Bush, las 8 perras brujas, como las definiría un acusado durante el juicio. Y lo que comenzó como una travesura terminó en un juicio por brujería. Empiezan a salir más y más acusados. La mayor parte eran totalmente inocentes. De hecho, ninguno practicaba la brujería, pero empiezan a surgir los enredos y los intereses. Había mucha rivalidad entre los jueces y los gobernadores. El experto asegura que, todavía hoy, se conservan muchos documentos donde se recogen las acusaciones y las condenas de los procesos de Salem, que eran totalmente infundados. Las torturas. George Burroughs fue un predicador ejecutado en Salem tras ser acusado por sus antiguos enemigos personales, los Putnam. Las acusaciones empezaron a responder a intereses personales y venganzas. En aquel entonces había una férrea creencia en los demonios y el diablo, y esto se utilizó para jugar con el miedo de la gente. El acusador decía que había visto el espectro del brujo en su casa y, en teoría, esa persona había dado autorización al demonio para que utilizara su figura para aterrorizar a los demás. Los testimonios no se ponían en duda. Los acusados eran sometidos a terribles torturas para confesar sus crímenes y siempre salían culpables. Por ejemplo, se les acumulaban piedras sobre el pecho, sobre una tabla, hasta que confesaban. Muchos de ellos llegaron a morir en las torturas y nunca confesaban. Porque, aunque fueran declarados inocentes, cosa rarísima, les quitaban todos sus bienes y los de su familia. Te quedabas en la calle. Por eso, algunos preferían inmolarse con la sensación de culpabilidad a nivel social, pero, por lo menos, salvan a su familia. Otras de las técnicas que se utilizaban para saber si el acusado practicaba realmente la brujería o no, era exponerlo frente a sus presuntas víctimas. Se les vendaban los ojos a las brujas y éstas tenían que ir tocando a las supuestas endemoniadas. En el momento en el que la supuesta bruja tocaba a la persona que había endemoniado, los síntomas de ésta cesaban al momento. Para el experto, estos síntomas eran retorcimientos y convulsiones, que hoy en día equivaldrían a un estado de histeria o psicosis colectiva. Lo ocurrido en Salem fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en América. Se llegó a prohibir hablar de ello bajo pena. No se podía recordar lo que había ocurrido sobre las ejecuciones que tuvieron lugar en 1962 en el estado de Massachusetts. Gran parte de los juicios de ese entonces se basan en testimonios sobre sueños y visiones.
Fue hasta octubre que Increase Mater denunció el uso de pruebas espectrales. El gobernador Phipps aceptó la petición y prohibió que se realizaran más arrestos. Liberó a muchas brujas o más bien mujeres que eran acusadas de practicar la brujería y disolvió el Tribunal Especial, y lo sustituyó con el Tribunal Superior, que decidió no tomar en cuenta los testimonios de sueños y visiones y solo condenó a 3 de 56 acusados. Incluso para mayo de 1693 se perdonó a todos los que estaban en prisión por cargos de brujería. Pocos años más tarde, se comenzó a admitir que los procesos judiciales en Salem, durante 1692, habían tenido muchas irregularidades, y para 1711, se aprobó un proyecto de ley que restauraba los derechos y el buen nombre de los acusados. También a sus herederos se les otorgaban 600 libras a cambio de lo acontecido. Pero la disculpa formal por los terribles hechos de Salem llegó hasta 1957, muchos años después. Durante el siglo XX, artistas y científicos continuaron fascinados por el tema de las brujas de Salem, ejemplo de ello Arthur Miller, el dramaturgo que en 1953 creó El Crisol, una obra que narra la caza de brujas de 1962 en Salem. Además, se formularon muchas hipótesis para tratar de explicar el comportamiento que las niñas desarrollaron, de acuerdo al estudio de la psicóloga Linda R. Caporael, publicado en 1976 en Science. La fuente de los extraños comportamientos se asoció al hongo cornezuelo, que se encuentra en el trigo, centeno y otros cereales. Los toxicólogos afirman que los alimentos contaminados con este hongo puede provocar espasmos musculares, vómitos, delirios y alucinaciones. Otros especialistas afirman que los hechos de Salem se debieron a la histeria colectiva entre los habitantes puritanos, así como la educación represiva que tenían. En palabras del historiador Scott Hendricks, de la Universidad Carroll, Wisconsin, Estados Unidos, los historiadores han notado desde hace tiempo que no hay evidencia de que ningún Sabbath haya ocurrido jamás. Los Sabbath son los aquelarres, las supuestas reuniones en donde tendrían lugar perversos pactos con el diablo. Esto, más allá de que en la actualidad hay numerosos grupos neo-religiosos que siguen una forma moderna y sincrética de brujería, denominada Wicca, con numerosas vertientes. Para desentrañar qué es lo que sucedió realmente hace más de 3 siglos en Salem, Viva buscó a 3 de los mayores expertos mundiales en el tema: Robert Bartolomé, sociólogo estadounidense especializado en histeria colectiva y pánico social, profesor en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda; Benjamin Radford, psicólogo e investigador escéptico estadounidense; y Emerson Baker, profesor de historia de la Universidad de Salem, sí, el propio lugar de los hechos. Todos se ocupan de resaltar el rol de la llamada histeria colectiva en los juicios de Salem. Términos más apropiados serían reacción de estrés colectivo o enfermedad psicogénica colectiva, preferibles debido a las connotaciones negativas de la palabra histeria. Según Robert Bartholomew, la condición se desencadena por la conversión del estrés psicológico en síntomas físicos reales para los que no existe una causa orgánica. En la misma línea, Emerson Becker afirma que trastorno de conversión es una mejor descripción de la condición, ya que la mente convierte la angustia mental en síntomas físicos. Benjamin Radford completa la idea: estos síntomas generalmente son bastante leves y temporales, desaparecen por sí solos y no son debilitantes, en su mayor parte. Puede ser tos, picazón, oler algo, mareos, náuseas, sensación de debilidad, convulsiones, temblores. De modo que, en muchos casos, no se puede probar que se trata de histeria colectiva, y tampoco es necesario. Emerson Becker escribió un exhaustivo libro sobre el contexto de los juicios de Salem, A Storm of Witchcraft, una tormenta de brujería, que apunta a múltiples causas para la persecución, ya desde el título. Llamé así a mi libro, nos cuenta Becker, para sugerir que se necesitó una tormenta perfecta de causas y problemas para crear lo que fue, con mucho, la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos. Los factores que influyeron fueron un clima notablemente malo, que llevó a malas cosechas e inflación, dificultades económicas, faccionalismo político y religioso, inseguridad política en la colonia, preocupación por el declive de la devoción religiosa, y pánico por la guerra frente a los franceses y sus aliados indígenas Wabanaki. Como los franceses eran católicos,
y los indígenas, paganos o habían adoptado el catolicismo, se trataba de una crisis a la vez religiosa, militar, política y económica. Todos estos problemas, juntos, crearon una atmósfera en la que la gente creía que Satanás estaba suelto en Massachusetts. Emerson Becker tiene la particular ventaja de conocer de primera mano el lugar de los hechos, como residente de Salem. Aprovechamos esta circunstancia para preguntarle por la actualidad de la ciudad, que promociona los célebres juicios como elemento turístico. Es un poco irónico que Salem sea conocida como la ciudad de las brujas, ya que hubo 19 ejecuciones contra las aproximadamente 50.000 que hubo en Europa y sus colonias. Aún así, los juicios de las brujas de Salem han arrojado una sombra oscura sobre la ciudad. Mucha gente todavía siente vergüenza por los hechos. Mientras tanto, cientos de miles de personas acuden a Salem cada año como turistas, y el turismo de brujería es un importante generador de ingresos para la ciudad. Se desaceleró bastante durante la pandemia, pero se ha recuperado en los últimos meses. Esto preocupa a mucha gente, ya que parece que la comunidad se está beneficiando de las víctimas de 1692. La bruja sigue siendo reivindicada hoy por el feminismo de la cuarta ola, con consignas como «Somos las nietas de las brujas que no conseguisteis quemar» y argumentos proporcionados por pensadoras como Silvia Federici o Mona Choyet, que proponen una revisión de la historia en clave feminista, no exenta de detractores. En el ámbito bélico, en la Segunda Guerra Mundial, el poder simbólico de la bruja quedó reflejado en las brujas de la noche, las pilotos soviéticas que recibieron tal nombre de los mismos nazis, atemorizados por su vuelo nocturno y letal. Más allá de las histerias colectivas y las casas de brujas, lo mejor que podemos aprender de los juicios de Salem es, como dice el profesor Becker, una lección de tolerancia.